Muy buenos días para todos. ¿Quién les habla? Profesor Jesús, el encargado del área de Geografía, Historia y Ciudadanía. Y en esta primera videoclase de este segundo momento, en nuestra área de estudio, vamos a hablar sobre las dos civilizaciones antiguas que nos faltaron tratar en el primer momento. Según mi parecer, son las dos grandes civilizaciones las cuales hicieron mayores aportes a nuestra sociedad. Estas son las civilizaciones de Grecia y Roma. Entonces vamos a comenzar con Grecia. Les recomiendo tener su cuaderno de geografía con un lapicero y ir tomando apuntes de esta primera clase de este año escolar 2020-2021. Vamos a hablar un poco sobre Grecia. La ubicación geográfica de la civilización griega. Como bien sabemos, la civilización griega surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo. Allí ven en la imagen cuál era el mar, cuál es el mar Mediterráneo y qué zonas abarcaba la civilización griega. Dice que se desarrolló al sur de la península balcánica, las costas del Asia Menor y las islas del mar Egeo. Esto quiere decir que la civilización de la Grecia antigua abarcó un gran número de islas, no solamente era Atenas, no solamente era Esparta, sino había una gran cantidad de islas, una gran cantidad de territorio abarcó esta civilización griega. Grecia fue un grupo de ciudades-estados, o sea, no era una sola ciudad ni un solo estado, eran varias ciudades-estados que lo conformaban. Entre estas estaba la Grecia continental, la Grecia del Peloponeso y la Grecia asiática. Eran los principales estados o ciudades. Dentro de estas partes habían diversas ciudades y diversos estados que la conformaban. Ahora bien, vamos un poco a la parte histórica sobre la antigua Grecia y podemos dividirla en tres principales épocas. La época arcaica, la época clásica y la época helenística. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la época arcaica. La época arcaica tiene una fecha aproximada de los 800 años antes de Cristo. Es en este momento donde comienza a surgir el nacimiento de la polis griega. ¿Qué es la polis? La polis era la forma en que los griegos llamaban la ciudad. Es decir, cuando hablaban de polis, hablaban de la ciudad, la polis de Atenas, la polis de Esparta, como por citar algunos ejemplos. La forma de gobernar en esta época era la forma de oligarquía. ¿Qué quiere decir oligarquía? Era o el gobierno de unos pocos. Estos aristos, como eran llamados, eran propietarios de la mayor parte de la tierra cultivable, que la tierra, ya vamos a ver más adelante que los cultivos en Italia, perdón, en Grecia eran pocos porque los suelos no eran así fértiles, que eran trabajadas por los esclavos, en tanto que el número de los campesinos libres eran reducidos. La importancia de la artesanía y el comercio era escasa en esta época. Es decir, que la manera en que gobernaron durante esta época era una época era una forma de gobierno de oligarquía, es decir, gobernaban solamente unos pocos y los demás eran sometidos a esta forma de gobierno. Durante esta época arcaica es donde se dan las diferentes colonizaciones, es decir, la colonización del mar Mediterráneo, las diversas islas que fueron conquistadas por los griegos. La causa de este fenómeno hay que atribuirla a la crisis económica en la que se encontraban inmersos los griegos. La población no cesaba de crecer, las tierras dejaron de ser suficientes para alimentarla, es decir, por esto los que vivían en esta época empezaron a buscar nuevas tierras para subsistir, porque la polis comenzó a crecer. Muchos griegos así se vieron obligados a emigrar y fundar sus propias ciudades o colonias, siempre manteniéndose los lazos comerciales de uno o los lazos económicos y culturales entre todas las demás ciudades. Ahora bien, ¿cómo se expandieron los griegos durante la época arcaica? Se expandieron de la siguiente manera. Por el oeste, en la parte del mar Jónico, que al sur de Italia, al sur de Francia y al norte del África, que es lo que hoy conocemos como Libia. Y por el oeste se expandieron alrededor del Mar Negro y a las costas orientales del Mediterráneo, que es lo que conocemos hoy con el nombre de Turquía. A grosso modo, estas son las principales características
de la época arcaica. Ahora bien, vamos con la época clásica. ¿Sí? La época clásica, que es la de mayor predominio y la de mayor importancia de la antigua Grecia. Es el periodo comprendido durante el siglo V y los comienzos del siglo IV antes de Cristo. Durante este periodo, el mundo griego se consolidó con el predominio de dos estados rivales entre sí. Estos dos estados eran Atenas y Esparta. Durante el siglo V, el de mayor esplendor, como ya se lo he explicado anteriormente, para Grecia, en especial para Atenas, se produjeron dos guerras fuertes, que fueron las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Hay que decir que dentro de la polis adoptaron un sistema de gobierno de democracia, pero esta democracia es la que sustituía a lo que anteriormente habíamos visto como oligarquía. Ya no va a ser una forma de gobierno oligarca, sino va a ser una forma de gobierno democrática, pero debemos tener atención porque Esparta no adoptó este sistema de gobierno de democracia. Ellos siguieron siendo oligarcas de un gobierno de las minorías. El caso de democracia fue el caso solamente de Atenas. Atenas se adoptó un sistema democrático, mientras Esparta era un sistema de oligarquía, un sistema de gobierno de las minorías. ¿Qué sucedió en las guerras médicas? En las guerras médicas, la fecha aproximada de esta guerra fue en el 500 al 479 antes de Cristo. Se enfrentaron los griegos y los persas, que en ese momento también eran llamados medos. La mayor potencia en aquel entonces, tras varios años de lucha, los helenos consiguieron vencer. Los helenos son los griegos y alcanzaron un auge bastante grande para la época. Alcanzó su máximo apogeo político y económico y Esparta quedó como un rival. Una de ellas formó su propia alianza militar en unión de otras polis hasta que la guerra estalló entre ellas. Ahora bien, ¿qué conocemos como la guerra del Peloponeso? Su fecha aproximada es del 431 y el 404 antes de Cristo. En esta guerra, ¿quiénes se enfrentaron? Se enfrentaron los de Atenas y sus aliados contra los de Esparta. Tras una larga contienda, los espartanos salieron vencedores. En este momento es Esparta la que vence, quedando muchas ciudades arruinadas o debilitadas, incluida la triunfante Esparta. Fue una gran destrucción durante esta guerra. Años más tarde, la polis, la ciudad, se vieron impotentes para hacer frente al poder de Macedonia, estado situado al norte de Grecia, que dirigido por el rey Felipe III, puso fin a su independencia en el año 338, que es lo que vamos a ver en la siguiente época, en la época helenística. Es decir, en esta época Grecia o la polis es conquistada por Filipo II, que es el rey de Macedonia. Este anexionó las polis a su imperio, es decir, todas las ciudades de la antigua Grecia fueron adoptadas por Filipo II. A la muerte de Filipo II, como ya explican, es Alejandro Magno, su hijo, el encargado de dirigir la polis o de dirigir el reinado que había dejado su padre. Durante el gobierno de Alejandro Magno se expandió mucho más el imperio griego, llegando a zonas como Egipto, donde se crearon ciudades importantes como Alejandría, por la cual lleva su nombre, en Egipto. Una vez desaparecido Alejandro, en el año 33, o cuando tenía 33 años, en el año 313, el imperio queda a cargo de todos los generales del gobierno de Alejandro Magno, es decir, consiguen expandir mucho más el imperio griego durante esta época, sobre la época helenística. A grosso modo, estas son las tres principales épocas en las que se divide la antigua Grecia. Ahora bien, vamos con la parte de la economía de Grecia. Por la situación geográfica que se encuentra Grecia, recordemos que está cerca del Mediterráneo, los terrenos eran montañosos, por ende, las tierras eran bastante infértiles para el cultivo, aunque se lograron para la época cultivar diversos cereales, se logró también cultivar la vid, que es el,
el árbol, digamos, por decirlo de un modo, de la uva, de donde sale la uva, y el olivo, que eran principalmente las tres partes de la agricultura griega. Pero también lo que sustituyó o lo que ayudó a avanzar en la economía griega fue la ganadería. Tenían ganadería de cabras, de ovejas, de cerdos, de bueyes y de caballos. Otra de las cosas en las que Grecia fue muy importante fue la artesanía, especialmente la artesanía de cerámica. Fue uno de los grandes aportes de la economía griega a la sociedad del momento. Los griegos fueron especialistas en la fabricación de determinados artículos, como los de metal, como decir armas, pero sobre todo, como ya lo había señalado, eran los artículos de cerámica. Esta se exportaba en grandes cantidades por todo el Mediterráneo y el Próximo Oriente, siendo muy apreciada por los diversos pueblos de la antigüedad. Y finalmente, el comercio constituyó sin duda la actividad económica más importante o más relevante de la polis griega. Una importante flota mercante surcaba el Mediterráneo y los intercambios se hacían con monedas, especialmente monedas de plata. Ahora bien, la sociedad griega, la estructura de la sociedad griega era una sociedad esclavista, como la mayoría de sociedades de la época. Por lo tanto, era muy desigual, eran desiguales en la estructura social. La componían principalmente dos grupos de personas, estaban los libres y los esclavos. Los libres tenían como característica principal que no pertenecían a nadie, que eran propietarios de los esclavos y podían ejercer el poder político dentro de la ciudad. Pero existían a su vez dos tipos de personas libres. Estaban los ciudadanos y estaban los no ciudadanos. Los ciudadanos, ¿quiénes eran? Los que poseían los derechos políticos, por lo que podían votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos entre ellos mismos como tales. En la polis de Atenas se consideraban ciudadanos a los hijos de padres y madres atenienses. Los no ciudadanos en Atenas recibían el nombre de metecos y eran emigrantes residentes en la ciudad. Y en Esparta eran llamados periecos, eran hombres y mujeres libres, pero carecían de derechos políticos. Es decir, que los que gobernaban la polis eran los libres ciudadanos. Ahora bien, o la otra parte de la sociedad eran los esclavos, que tenían como principales características que eran desprovistos de cualquier derecho, eran privados de la libertad, sus dueños eran los libres, los ciudadanos, y las condiciones de vida eran bastante precarias. Papel importante juega en este momento en la mujer. La mujer libre carecía de derechos políticos, era sometida por el varón, ya sea su padre o ya sea su esposo, y tenía movimientos restringidos, es decir, no podían salir a ciertos metros del lugar donde vivían. Con respecto a la cultura y a la ciencia griega, los griegos crearon una brillante cultura que aún pervive en nuestros días, es decir, crearon o aportaron miles de ideas o miles de, de instrumentos, libros, en diversas áreas de las ciencias. Se les considera principalmente los padres de la filosofía. ¿Qué era filosofía? Filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, es decir, los primeros en hablar sobre el amor a la sabiduría. En la parte filosófica, ellos se encargaron de interpretar racionalmente el universo. Fueron los griegos los primeros en tratar de dar explicación al origen del universo de una manera racional. Y fueron diversos los filósofos, como Tales de Mileto, como Anaxímenes, como Anaximandro, que se encargan de dar explicación al origen del universo, ¿sí? O al principio del cual sale el universo. Entre los griegos más importantes nos conseguimos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Son los grandes pensadores de la antigua Grecia, sus diversas ideas sobre la virtud, sobre el comportamiento del hombre, sobre la manera de gobernar, sobre los diversos aspectos de la vida social, de las formas de gobierno. O sea, estos griegos, principalmente Sócrates, Platón y Aristóteles, eran los grandes de la antigua Grecia. A nivel de matemáticas, tenemos los aportes de Pitágoras y de Tales de Mileto. A nivel de la física, tenemos los aportes de Arquímedes.
a nivel de la medicina, fueron los que empezaron a escribir sobre las causas y los síntomas de las enfermedades. A nivel de, a nivel de astronomía, descubrieron la esfericidad de la Tierra. Igualmente, Aristarco de Samos determinó que el centro del universo era el Sol y no la Tierra. Esto es un gran aporte hecho por los griegos. Con respecto a la historia, sobresalieron Herodoto, considerado el padre de esta disciplina, el padre de la historia, y Tucídides. Fueron los dos grandes griegos que hablaron sobre historia. Y en literatura, recordemos dos grandes libros escritos en esta época, llamados La Ilíada y La Odisea, atribuidas a Homero. Son los principales aportes con respecto a la cultura y a la ciencia griega. Ahora bien, vamos con la religión de los griegos. ¿Cuál era la religión principal de los griegos? Era una religión politeísta. ¿Qué quiere decir poli? Cinco, es decir, o más de cinco. Es decir, que no eran monoteístas, no creían en un solo Dios, sino creían fundamentalmente en varios dioses. En varios dioses era fundamentalmente la creencia de los griegos. Los griegos creían en muchos dioses. Sus divinidades poseían apariencia humana, pero tenían como característica fundamental que eran inmortales y tenían poderes sobrenaturales. Los héroes eran seres nacidos de la unión entre dioses y mortales. Es lo que creían los griegos en ese entonces. Los dioses griegos vivían en el monte sagrado llamado el Olimpo. La narración de su historia recibe el nombre de mitología, es decir, cuando escuchamos la historia de algún dios griego, alguno de los dioses griegos, recibe el nombre de mitología. Por eso es muy conocida la palabra mitología griega, cuando hablamos de algún dios. Por ejemplo, Zeus. Zeus era el gran dios, o el padre de la mitología, el padre de la mitología griega. Igualmente, a estos dioses en aquella época se le hacían algunas fiestas y algunas conmemoraciones, como por ejemplo la más conocida en este momento era una que se hacía cada 4 años en la ciudad de Olimpia, era en homenaje a Zeus. En el transcurso de esta misma celebración se realizaban competiciones deportivas, que eran los llamados Juegos Olímpicos. De aquí nacen los Juegos Olímpicos que se celebran actualmente y todavía se siguen celebrando cada 4 años. Eran estos juegos en honor al padre Zeus. Ahora bien, a grosso modo, hemos terminado hablando de la, la antigua Grecia. Ahora bien, vamos a hablar en este momento de una de las civilizaciones más importantes, aparte de Grecia, de la antigüedad. Y esta civilización es la civilización romana. Vamos a conocer las principales características de esta civilización antigua, la cual realizó muchísimos aportes a nuestra sociedad. Es una civilización que tiene en común muchísimas cosas o muchísimos aspectos en común con Grecia. Esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta clase. Vamos a ir descubriendo los principales aportes de Roma a nuestra sociedad. Los orígenes de Roma. Dice que Roma tiene como origen alrededor o aproximadamente en el siglo 8 antes de Cristo. Dice que son los estrucos a orillas del río Tíber, los encargados en ese momento, los encargados para ese momento del origen de la civilización romana. Son los estrucos en el río Tíber, lo que es actualmente la provincia de Lacio. Esto es en el centro de Roma. Pero también existen, para la época, también existen algunas mitologías o algunas creencias, principalmente la creencia de que el origen de Roma está en los gemelos Rómulo y Ramo.
para esta época, alrededor del 758 antes de Cristo. Estamos hablando de esta época, del origen de la antigua Roma. Ahora bien, los romanos dominaron todo el espacio del mar Mediterráneo, aún más que la propia Grecia. Es decir, los territorios ocupados por los romanos fueron en su mayoría territorios cercanos al mar Mediterráneo. 3 largas continuas guerras de conquista. Roma abarcó todo el espacio helenístico. Helenístico hace referencia a Grecia y llegó hasta los límites del río Rin y Danubio en Europa. Asimismo, los romanos dominaron todo el espacio del mar Mediterráneo, a lo que llamaron Mare Nostrum, que significa en latín el mar nuestro. Fueron 3 sistemas sucesivos de gobierno para la antigua Roma. Fueron la monarquía, la república y el imperio. Es decir, resumo, son 3 los sistemas sucesivos de gobierno en los que se va a desarrollar todo el periodo de la antigua Roma: la monarquía, la república y el imperio. Pero uno de los aportes, antes de hablar de estos 3 sistemas de gobierno más importantes de los romanos, es la instauración del latín como lengua. La lengua latina fue utilizada en todo el imperio romano y se mantuvo en gran parte de Europa hasta la Baja Edad Media, y actualmente todavía se utiliza en estados como el Vaticano. El latín es la lengua de origen. Del latín igualmente se derivaron posteriormente las lenguas románticas o lenguas latinas, de allí su nombre. Lenguas como el italiano, como el romano, como el francés, como el español, como el catalán, como el gallego y como el portugués. Todas estas lenguas tienen su origen en el latín que venía del imperio romano. Ahora bien, vamos a hablar sobre la monarquía romana. La monarquía romana, en el aspecto político, tuvo una duración de 250 años y existieron 3 importantes organizaciones políticas. Primero, el rey. El rey tenía funciones administrativas, militares, judiciales y religiosas. El cargo no era hereditario, no se heredaba, y las demás instituciones limitaban su poder. O sea, no tenía poderes ilimitados, sino dependía de las otras 2 instituciones, que eran el Senado y la Asamblea. El Senado estaba constituido por los jefes de cada una de las unidades básicas de la sociedad romana durante la monarquía. Y finalmente tenemos la Asamblea. La Asamblea era como el ente más grande porque se encargaba de declarar la guerra y aceptar o no, o rechazar la designación de un nuevo rey. Fundamentalmente, estas eran las ideas fundamentales de la organización política de la monarquía. Vamos a ver cómo estaba estructurada ahora la parte social de la monarquía. La monarquía estaba fundamentalmente dividida en 3 grupos sociales. Estaban los patricios, que eran los que constituían la clase aristocrática, eran descendientes de los primeros gens, eran los propietarios más ricos y tenían los derechos políticos. Estos son los patricios. Los plebeyos eran la clase social mayoritaria. Durante la monarquía, los plebeyos no eran considerados ciudadanos y no podían participar en la vida política. Y finalmente estaban los esclavos, que era la clase constituida principalmente por personas de los pueblos vencidos en las guerras. Eran obligados a laborar en las casas y propiedades de los patricios, en las construcciones, en las minas y en los campos. Igualmente, los esclavos contaban con diversos mecanismos que le permitían adquirir su libertad. Ahora vamos con la República Romana. Ya vimos lo que fue la monarquía y la organización política y la organización social. Ahora vamos con la República Romana, cómo estaba organizada políticamente. El Senado, como ustedes ven en sus pantallas, era el órgano supremo del gobierno. En él se redactaban las leyes y se discutían los problemas relativos a la política exterior. Se crearon igualmente magistraturas. ¿Qué eran las magistraturas? Eran los cargos temporales y electivos ejercidos por funcionarios cuyo trabajo era dirigir y administrar el, el Estado, romano. Los magistrados hacían carrera con el fin de ocupar un consulado, que era como
uno de los cargos más importantes. Y para evitar el abuso de poder entre los magistrados existía la colegialidad, que les permitía a los colegas vetarse unos con otros. ¿Cómo estaban divididos los magistrados? Los magistrados están divididos en cónsules, en pretores, en censores, en cuestores, en tribunos de la plebe y en ediles. Los cónsules dirigían el Estado y comandaban el ejército en épocas de guerra. Aquí el cónsul, por ejemplo, cuando en la época de Cristo era uno, en la época de Cristo era Poncio Pilato, por ejemplo, como para dar un ejemplo del gobernador de ese momento, ¿no? Los pretores administraban la justicia y eran elegidos por un año. Los censores cesaban o censaban a la población para distribuir según su riqueza y velaban por el cumplimiento de las buenas costumbres. Los cuestores administraban la hacienda pública, los tribunos representaban a los plebeyos en el Senado y eran elegidos solo por un año. Y los ediles eran responsables del mantenimiento de las vías de comunicación y los monumentos. También, igualmente, eran elegidos solamente por un año. ¿Cómo era la organización social de la República? Era casi igual que la monarquía, ¿sí? Las grandes ahí donde comienzan, en esta época donde comienzan los grandes enfrentamientos entre plebeyos y patricios, los plebeyos obtienen el derecho de ser elegidos como cónsules en este momento. Ya recordad que en la monarquía no tenían derecho, pero ahora sí. En la organización social de la República, los plebeyos obtienen el derecho de ser elegidos cónsules. Existe una nueva nobleza que es producto del matrimonio entre patricios y plebeyos. Otra de las clases sociales, los que no pertenecen a estas clases sociales entre patricios y plebeyos, son denominados la plebe, son los denominados plebeyos. Nunca Roma llegó a ser una democracia verdadera, debido a que nunca siempre había una desigualdad social dentro de la república. Ahora bien, vamos a ver el surgimiento del imperio, cómo o por qué surge el imperio. El imperio surge primero por el gran crecimiento que tenía Roma. Después las instituciones fueron insuficientes para hacer cumplir las leyes. Y a partir de este entonces, la república comenzó a derrumbarse y dio paso a lo que sería el imperio. O sea, la república no fue suficiente para hacer cumplir todas las leyes, no fue suficiente para administrar completamente el imperio romano que iba en crecimiento. Y es allí donde surge lo que es el imperio. Roma era la capital de un amplísimo territorio que abarcaba todo el Mediterráneo. Este imperio constituía una unidad política, económica y jurídica muy fuerte y con una misma lengua. Julio César, como ustedes ven ahí en sus pantallas, fue el primer emperador romano. Se erigió además como dictador hasta el año 44 a.C. Después de su muerte llegó a Roma su sobrino Octavio, quien reorganizó el Estado y asumió todo el poder. Al considerar cumplida su misión, renunció ante el Senado, que lo ratificó y le concedió el título de Augusto. Por eso hablamos del reinado de Octavio Augusto. Recordar que el imperio se extendió a lo largo de la cuenca del Mediterráneo. O sea, es uno de los imperios más grande que aquel de Grecia. ¿Cómo fue el gobierno del imperio? Octavio Augusto, del cual hablamos anteriormente, es el más grande gobernante de la historia de Roma. Él, entre otras cosas, protegió al imperio de las invasiones bárbaras, igualmente reorganizó todo el sistema político y es reconocido como el gran emperador de la Roma antigua. A partir de él, a partir de Augusto, fueron tres las dinastías fundamentales en gobernar Roma, en gobernar el imperio romano. Teníamos la dinastía de Julio Claudina, que es la que se inicia con Octavio Augusto, la dinastía de Flavia, que eran los monarcas, se distinguieron como administradores y constructores, y la dinastía Antonina, que en este periodo del imperio disfrutó la estabilidad política y alcanzó su mayor extensión en manos de Trajano, quien dominó totalmente el cercano oriente hasta el Éufrates. A grosso modo, estas fueron las tres fundamentales sucesiones políticas o organizaciones políticas de la antigua Roma. Era la monarquía, la república y el imperio. Algunos aportes importantes que hicieron los romanos antiguos
tenemos que la religión romana era politeísta, por mucho tiempo fue politeísta hasta la llegada del Mesías, hasta la llegada de Jesús, que es con Jesús, con los apóstoles, que comienza el cristianismo y posteriormente empieza a ser el cristianismo en la religión del imperio. Hicieron grandes aportes en la ética, en la moral, en la filosofía del comportamiento, en matemáticas. Los famosos números romanos provienen de esta civilización. En el aspecto de astronomía, hablaron de los átomos imperecederos. En arquitectura y en pintura tienen mucha influencia de los griegos, pero ellos dieron un realismo especial en la construcción de rostros. Igualmente en arquitectura es una arquitectura bellísima. Entre esto tenemos el Coliseo Romano, que es una de las grandes estructuras que actualmente todavía están en pie, grandes acueductos, grandes puentes. Los romanos se dedicaron mucho a la arquitectura. Ahora bien, después de esta videoclase sobre estas dos grandes civilizaciones de Grecia y Roma, vamos a hacer la primera actividad que va a tener un valor del 25% del área de geografía, historia y ciudadanía. Primero que todo vamos a tomar apuntes de la videoclase en el cuaderno de geografía, historia y ciudadanía. Y segundo, vamos a realizar un mapa mental en papel bond o en hojas blancas unidas unas con las otras, de modo que sea bastante grande, sobre los diversos aspectos de la sociedad griega y romana en la antigüedad. O sea, todo lo que vimos, de manera resumida, lo vamos a palpar en un mapa mental. Recordemos que un mapa mental lleva sobre todo dibujos, sobre todo imágenes y cortas palabras que hacen referencia. Ahí pueden usar la creatividad, pueden usar pintura, colores, lo que ustedes quieran, pero que sea bastante resumido y donde esté los principales aspectos, tanto económicos como culturales, como aportes, como política, como sociedad, como las clases sociales, o sea, que se encuentre de manera resumida la clase dentro de este mapa mental va a tener un valor del 25%. Yo los saludo a todos, esperando que se encuentren bien y nos vemos en la segunda clase sobre la parte de historia de Venezuela.